Desde la isla de Patmos, Jesús envió una carta con 7 mensajes para su pueblo. Si bien estos mensajes representan a las iglesias en los tiempos de Juan, también retratan la condición de la iglesia a lo largo de la historia. Acompáñenos a ver estos 7 mensajes. ¡Vamos! Éfeso, la primera de las 7 ciudades mencionadas en el Apocalipsis. Las ruinas de esta antigua ciudad se encuentran en un país llamado Turquía. Estoy seguro que has escuchado de él. ¿Sabes? Esta ciudad era muy importante en realidad, puesto que era la más grande y capital del Imperio Romano en Asia. Esta ciudad era conocida también por su magia y por sus artes oscuras. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero a pesar de estas cosas tan malas, la iglesia cristiana también se encontraba ahí y crecía rápidamente, puesto que los cristianos efesios eran muy fervientes en la fe. Pero al pasar el tiempo, su fe fue decayendo y poco a poco se olvidaron de Dios. Esta iglesia tiene sitio proféticamente con la iglesia apostólica, la iglesia que tuvo a los apóstoles predicando, la iglesia en la que Pedro predicaba y cientos y miles de personas se bautizaban. Pero al pasar el tiempo, las personas fueron olvidándose de esas raíces y la iglesia fue perdiendo fuerza. Muy bien, conquistadores, ahora vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna, que significa literalmente mirra, que es una sustancia obtenida de un árbol que es aromática. Esta sustancia era usada como perfume. Mayormente se usaba para cubrir el olor de los muertos en su descomposición. Este perfume está asociado con la muerte y se obtenía al momento de molerla. La ciudad de Esmirna estaba situada a 40 millas de Éfeso. Esmirna se disputaba a Éfeso como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía a que, en gran medida, la posición de su excelente puerto se convertía en un gran centro comercial, que daba una ruta directa con India, Persia y Roma. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían es que ambas ciudades eran importantes centros de culto imperial en Asia. Durante el reinado de Tiberio César, en el año 26 después de Cristo, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador. Una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, algo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos confesaban que solo Jesús era el Señor. Más tarde, Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpio. ¿Quién era Policarpio? Pues era un discípulo de Juan. Este obispo en la iglesia de Esmirna fue entregado por los judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. Pues la historia nos cuenta que él fue fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino un romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer un sacrificio a César, a lo que él contestó fue que dijo: 86 años hace que lo sirvo a Jesús y él no me ha hecho nada ni ningún mal, al contrario, me ha colmado de bienes, de bendiciones. ¿Cómo puedo odiar a alguien que siempre ha servido a mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad y que él castiga a los malos y es el vengador de los justos? Pues Policarpio fue fiel hasta la muerte. Él prefirió morir antes que maldecir el nombre de Cristo. Muy bien, Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero llegó un momento donde la ciudad de Esmirna sufrió mucha persecución. Y no solamente eso, sino también sufrió lo que era una extrema pobreza. Pero sin embargo, en la palabra del Señor
A Esmirna se le conoce por una ciudad pobre pero rica. ¿Por qué rica? Porque era rica en espiritual. Era una ciudad que sufría persecución, pero era fiel. El mensaje que da Jesús a esta iglesia es que se aplica proféticamente a la iglesia que era apostólica. Cuando el Imperio Romano persiguió a los cristianos, los 10 días del Apocalipsis 2:10 señalan que son los 10 días, los 10 años de persecución que se desarrolló en el año 303 hasta el año 303, donde se acabó cuando Constantino el Grande emitió el edicto de Milán que otorga libertad religiosa a los cristianos. Muy bien, entonces con todo este tema, aprendizaje, podemos darnos cuenta de que la iglesia de Esmirna siempre se va a hacer reconocida por la iglesia fiel ante la persecución. Eso nosotros debemos demostrar en nuestra vida diaria. Ser fieles ante cualquier prueba y nunca deshonrar el nombre de Cristo. Pérgamo, antigua capital de Misia, ubicada en el Valle del Caico, a unos 24 kilómetros del mar Mediterráneo y a 5 kilómetros al norte del río Caico, ubicada en Asia Menor Occidental. Los cristianos de Pérgamo enfrentaban tentaciones, tanto externas como internas, en la iglesia. A pesar de que la mayoría permaneció fiel, hubo un grupo llamado los Nicolaitas, que defendía la transigencia del paganismo para evitar la persecución. Al igual que Balaán, consideraron que era más conveniente rechazar su fe, aunque el Concilio de Jerusalén había prohibido el sacrificio a los ídolos y la inmoralidad sexual. La doctrina de Balaán inculcó a los miembros de la iglesia a rechazar esta decisión. Apocalipsis capítulo 2 versículo 16 dice lo siguiente: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mensaje para esta iglesia es: arrepiéntete de los malos caminos y de las malas decisiones que habían tomado los miembros de esta iglesia. A pesar de eso, hubo decadencia espiritual, pero también por otro lado hubo un crecimiento rápidamente a través de la palabra de Dios. Pues, según la historia, no nos cuenta mucho que la iglesia de Tiatira haya tenido una importancia política o cultural. Pero, para poner un trabajo o realizar algún tipo de comercio, para emprender obviamente, pues tenías que acceder o ser miembro de un concilio o un festival del templo. Aquellas personas que no acataban estas normas, que no seguían las reglas que ellos ordenaban, pues eran excluidas. ¿De dónde? Del gremio, y también eran sancionadas económicamente. Por eso los cristianos de esa época se vieron en una encrucijada, en seguir las normas de ellos, que obviamente eran paganas, o continuar con su fe. Para ello les invito a que busquen sus Biblias en Apocalipsis 2, 18 al 29. Vamos a leer todos en casa. Bien chicos, Apocalipsis 2, 18 y 29 dice lo siguiente: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella resplandeciente de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al igual que la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira pues se vio obligada a convivir en un entorno pagano. Recordemos que en Primera de Reyes pues se encuentra una mujer que influenció mucho para que el pueblo de Israel se volviera pagano, cambiara su ideología. ¿Quién fue esta mujer? Fue Jezabel, la esposa del rey Acab. Esta mujer fue la que indujo que el pueblo de Israel volviera al paganismo, que el pueblo de Israel pues cambiara sus costumbres, su ideología, las costumbres cristianas que ellos tenían. Pues la iglesia de Tiatira simboliza la condición del cristiano. ¿Y en qué época aparece la iglesia de Tiatira? Pues en 538 y termina en 1565 después de Cristo.
en la iglesia de Tiatira muestra un peligro. Pero, ¿dónde está el peligro? El peligro no estaba fuera de la iglesia, sino el peligro estaba dentro de la iglesia. Porque cambiaron las costumbres de la Biblia, las costumbres que Dios había o Jesús había dejado en su palabra. Ahora se tenía que dejar o decir nuestros pecados a un cura o a un padre, cosa que la Biblia dice lo contrario. Y lo encontramos muy claro si escudriñamos su palabra. Pues aún así Jesús elogia a la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque ésta permanece en la fe, en el amor hacia Jesús, que es el Padre, que Él es el Hijo, y el amor al Padre también, y con el temor de Dios. Por eso que Jesús elogia a Tiatira, porque tenía el temor de Dios. Sardis está ubicada a 25 millas al sureste de Tiatira y a 50 kilómetros más o menos al este de Esmirna. Esta ciudad está ubicada a 500 metros sobre un valle y también está construida por altos riscos de roca por 3 lados. Solo el lado sur está abierta y por allí era la puerta principal de Sardis. Los ciudadanos de Sardis vivían muy seguros, pero sabes, la seguridad trae peligro. Y vinieron ejércitos invasores e ingresaron a esta ciudad sin tener ninguna batalla, porque estos ciudadanos estaban muy confiados. Por ello que cuando se escriben las cartas apocalípticas, Sardis se encontraba en total decadencia. Y sabes, también en decadencia espiritual, en lo interno. Por eso que Apocalipsis capítulo 3, el versículo 1, dice lo siguiente: Jesús se dirige a Sardis de la siguiente manera. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: conozco tus obras que tienes, nombre de que vives, pero estás muerto. Sí, claro que sí. Jesús le dice: conozco tus obras, sé que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Interesante. Y se refería al sentido espiritual. Solo aparentaban, pero en sí estaban cayendo en la más vil de las hipocresías. La sexta iglesia es Filadelfia. Esta iglesia es muy especial, ¿sabías? Porque la ciudad que lleva su nombre aún existe. Si bien existía en la antigüedad, en la actualidad sigue existiendo, pero bajo el nombre de Al-Azehir. Esta ciudad también se encuentra en Turquía. ¿Sabes? Las excavaciones dicen que esta ciudad era un centro donde las personas iban a buscar salud y curación. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero esta ciudad tiene su sitio proféticamente cuando hubo un gran despertar en Gran Bretaña y Estados Unidos, el despertar del protestantismo. En ese entonces, en el año de 1740 al año 1844, las personas comenzaron a confiar en Dios y específicamente en estudiar las profecías con Guillermo Miller y las primeras personas que comenzaron a estudiarlas y comenzaron a predicar y muchas personas se llegaron a convertir al Evangelio. Y la iglesia creció en gran número. La última iglesia que Jesús menciona es la iglesia de la Odisea y está ubicada en la ciudad de la Odisea, una ciudad muy rica y muy conocida porque ellos fabricaban la lana, tenían bancos de oro, pero había un detalle: el agua era fea. ¿Por qué motivo? El agua, pues para que ellos conduzcan el agua de donde nacía, que era en esos tiempos por los ríos, por los canales, pues estaba tan lejos de donde ellos vivían, estaban situadas, pues que en el transcurso que venía el sol iba calentando y eso hacía que el agua llegue tibia. Y ustedes saben que un agua tibia es fea. Para ello les invito a que busquen en sus Biblias, queridos amigos. Apocalipsis 3, 14 al 17 dice lo siguiente:
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16: Pero por cuanto eres tibio y frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17: Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. También vamos a buscar en Oseas 12:8. Vamos a leer qué es lo que dice. En su casa abra los hogares, queridos amigos, para que puedan entender esta última iglesia y el mensaje de las 7 iglesias que es tan importante para nosotros hoy en día. Efraín ha dicho: Ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Pues la iglesia de la Odisea simboliza la condición actual del cristiano, porque ya se está acercando a los tiempos del fin. ¿Qué fin, te preguntarás tú en casa? El fin de la tierra, querido amigo. Jesús le está dando 1 y 1000 oportunidades para que su pueblo se arrepienta. ¿Qué dice en un versículo? Yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que escuche mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Es un maravilloso versículo con una gran promesa, de que Jesús está todos los días invitándote a que tú abras y cedas las puertas de tu corazón para que te puedas arrepentir de todo mal o de toda angustia que tengas, y así en algún momento cuando Jesús venga, porque es una promesa muy verdadera y muy certeza de que Jesús va a venir, pues estemos todos en el trono celestial. Al concluir cada mensaje, Jesús hizo promesas a los que aceptaban sus consejos. Sin embargo, se puede observar que junto a esas promesas también hay una evidente decadencia espiritual. Pero por otro lado, también hay un aumento proporcional de las promesas por parte de Dios. ¿Y tú? ¿Ya tomaste tu decisión? Espero que sí y que sea positiva. Dios te bendiga.